En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mis padres me abandonaron con mi esposo enfermo y embarazada. Ahora descubrí por qué quieren volver a conocer a mi hijo. Para que entiendan la situación, cuando estaba en mi segundo trimestre de embarazo, los doctores le diagnosticaron lupus a mi esposo. Había estado teniendo síntomas por casi un año, y después de numerosas pruebas y visitas al hospital, ese fue el diagnóstico final. Fue un momento especialmente difícil para nosotros porque estábamos esperando un bebé, y obviamente recibir este diagnóstico no fue nada fácil. En momentos así, uno espera contar con el apoyo de su familia. Cuando les conté a mis padres la situación, me prometieron que harían todo lo posible por ayudarme durante el embarazo y después del nacimiento del bebé. Aunque mis suegros también estaban dispuestos a ayudar, el ofrecimiento de mis padres significó muchísimo para mí, especialmente porque nuestra relación no había sido muy buena en el pasado. De hecho, solo comenzamos a acercarnos después de que mi hermana se mudara cuando se casó, hace 7 años. Cuando mi hermana vivía cerca, mis padres siempre la ponían primero porque era claramente su favorita. Pero después de mudarse, ella se enfocó en su nueva vida, y no mantuvo mucho contacto con nuestros padres. Pensé que finalmente tendría la oportunidad de fortalecer mi relación con ellos, pero me equivoqué. Solo me querían como reemplazo de su hija preferida. Me di cuenta de esto muy pronto, porque 2 meses después del nacimiento de mi hijo, mi hermana volvió a casa diciendo que se iba a divorciar porque su esposo le había sido infiel. Mis padres inmediatamente se olvidaron de mí y mi familia. Empezaron a dedicar todo su tiempo a ella. Naturalmente, esto me molestó mucho porque me habían prometido ayuda con el bebé, especialmente considerando que mi esposo y yo todavía estábamos adaptándonos a su diagnóstico. Teníamos frecuentes citas médicas, y, incluso en casa, no podía esperar que mi esposo ayudara todo el tiempo. Dada su condición, hubiera sido cruel exigirle el mismo nivel de ayuda, ya que generalmente estaba muy cansado. No tenía ningún reproche hacia él por esto. Estaba tan molesta con mis padres que un día decidí confrontarlos sobre su comportamiento. Les recordé su promesa de ayudarme con el bebé después del diagnóstico de mi esposo. Pero empezaron a acusarme de ser una entitled, a pesar de que ellos mismos habían hecho esa promesa. Los confronté por teléfono después de un día particularmente difícil, y la conversación se convirtió en una fuerte discusión porque había estado guardando mucho enojo y decepción hacia ellos. Incluso mencioné cómo me habían tratado durante mi infancia, señalando cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos. Comenzaron a negarlo, aunque era algo evidente para cualquiera. En un momento de frustración, simplemente dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si la estaba comparando con mi familia, porque según ellos, mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad. Pero mi hermana sí era su familia, así que no tenía derecho a quejarme. Esa declaración me hirió tanto que nunca más volví a hablarles. Colgué inmediatamente y los bloqueé. Y aunque han pasado 3 años, todavía no puedo olvidar esas palabras. No he tenido contacto con ellos desde entonces, y así pienso mantenerlo. Por fortuna, tenía a mis suegros, quienes nos cuidaron de manera excepcional. Ellos entendían que mi esposo estaba pasando por un momento difícil, incluso desde mi embarazo. Venían cada 2 días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante sin la ayuda de mis padres, pero me dolió profundamente que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como parte de su familia. Lo que más me lastimó fue que no reconocieran como familia ni siquiera a los padres de su nieto. Han pasado 3 años desde entonces. Ahora tenemos una enfermera de tiempo completo porque podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado y yo dejé mi trabajo para unirme a él. Ambos somos emprendedores, manejamos nuestro negocio desde casa, y es un arreglo que nos funciona muy bien. Hace poco celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo y, unos días después, mis padres aparecieron en nuestra puerta con muchos regalos. Me sorprendió mucho verlos porque habían pasado 3 años sin ningún contacto y nunca habían intentado comunicarse conmigo. Cuando aparecieron, ni siquiera mencionaron nuestra última conversación. Actuaron como si nada hubiera pasado y, en lugar de disculparse, se comportaron con total naturalidad, diciendo que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente querían tener la oportunidad de ser abuelos. Su comportamiento me pareció tan absurdo que solo pude reírme y cerrar la puerta sin decir nada, porque de ninguna manera iba a permitirles conocer a mi hijo y ser abuelos, especialmente después de lo que dijeron la última vez que hablamos. Todavía recuerdo perfectamente cómo declararon que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad. Así que ahora quería que se mantuvieran fieles a esas palabras. Obviamente, se molestaron mucho por esto y no querían irse. Después de que cerré la puerta, empezaron a hacer mucho ruido,
intentando que la abriera de nuevo para poder hablar y aclarar las cosas. Pero no tenía ningún interés en hablar con ellos, así que fingí no escucharlos hasta que finalmente se fueron. Mis suegros y mi esposo presenciaron toda esta situación, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Aproximadamente media hora después de que mis padres se fueran, decidieron hablar conmigo y me sugirieron que, aunque no quisiera permitirles conocer a mi hijo ahora, considerara hablar con ellos al menos una vez. Mi esposo y sus padres creen que, en lugar de actuar por enojo, podría analizar la situación con más calma y darles al menos una oportunidad de explicarse, ya que después de 3 años decidieron dar el primer paso. Piensan que si ni siquiera les doy la oportunidad de aclarar las cosas, podría arrepentirme en el futuro. Si hablo con ellos, funcione o no, al menos tendré la tranquilidad de saber que les di una oportunidad, y fueron ellos quienes no la aprovecharon, pero yo hice lo correcto. No estaban tratando de imponerme nada. Estoy segura de que su consejo viene de un lugar de genuina preocupación por mí y lo aprecio muchísimo, pero honestamente no quiero hablar con mis padres. No me siento preparada para eso, y realmente no necesito ese tipo de drama en mi vida en este momento. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación muy inestable y, después de esa última pelea, decidí que no volvería a hablar con ellos a menos que se disculparan sinceramente, algo que todavía no ha sucedido. Simplemente aparecieron sin ofrecer ninguna disculpa. Incluso si se disculparan, me tomaría mi tiempo para evaluar si son sinceros o si solo lo hacen porque quieren tener una relación con su nieto. Así que no es como si fuera a perdonarlos inmediatamente, voy a tomarme mi tiempo y creo que me lo he ganado después de todo. Nunca me han tratado bien y mi hermana siempre ha sido su prioridad. Sin embargo, siento que mi esposo y sus padres tienen razón en que podría arrepentirme en el futuro, si ni siquiera les doy la oportunidad de explicarse y hacer las paces conmigo. Así que estoy bastante confundida en este momento. ¿Aíta por no querer hablar con mis padres ahora después de 3 años sin contacto? Actualización 1. He reflexionado sobre la situación y leído todos los comentarios. Gracias por esos, por cierto. En cuanto a mi decisión, sé que todavía no estoy lista para hablar con mis padres. Emocionalmente, sigo muy lastimada por su comportamiento, y había decidido que no hablaría con ellos hasta que se disculparan, lo cual no ha ocurrido. No he recibido ninguna disculpa de su parte y, hasta que eso suceda, no voy a hablar con ellos. Tuvieron la oportunidad de disculparse el otro día cuando vinieron e insistían en que podíamos aclarar las cosas mientras hablaban desde fuera de la puerta después de que los dejé afuera. Pero lo único que necesitaban decir era que lo sentían. No lo hicieron. Así que está bien. He pasado los últimos 3 años sin ningún contacto con ellos y puedo pasar otros 3 de la misma manera. He hablado con mi esposo y su familia sobre esto también y quiero aclarar algo. No hay ningún conflicto entre nosotros. No estamos peleando por esto. Solo me estaban aconsejando porque estaban preocupados por mí. Saben lo alterada que estuve cuando mis padres decidieron contactarme después de nuestra última pelea. No hay ninguna discusión. No me están presionando, y no hay absolutamente ninguna presión sobre mí. Sentí que necesitaba aclarar esto después de ver algunos comentarios que la gente había hecho sobre mi esposo y su familia. Él y sus padres son personas realmente maravillosas. Nunca me forzarían a hacer algo para lo que no estoy preparada solo por el bien de la familia. Cuando les expliqué mi punto de vista y les dije que todavía no estaba lista para hablar con mis padres, fueron muy comprensivos. Me dijeron que incluso si no me sentía lista más adelante, no habría problema. Solo querían que supiera que, cualquiera que fuera mi decisión, sabían que sería la correcta y la respetarían. Han pasado varios días desde su visita, casi una semana, y aún no han hecho un segundo intento de contactarme. Ni siquiera sé por qué de repente trataron de comunicarse conmigo después de 3 años, pero de todos modos, tengo el presentimiento de que podrían intentarlo de nuevo. Si no lo hacen, perfecto, pero si lo hacen, no los atenderé a menos que se disculpen primero. Actualización 2. A principios de esta semana mi hermana me contactó. Como no la había bloqueado, me envió un mensaje por Instagram diciendo que realmente quería almorzar conmigo porque estaba en la zona. Para ser honesta, ella y yo no tenemos una mala relación. Simplemente nunca hemos sido muy cercanas. Tuvimos nuestras diferencias como adolescentes, pero después de eso las cosas han estado tranquilas. Al principio dudé sobre aceptar el almuerzo, pero su mensaje sonaba sincero, así que acepté. Durante estos 3 años, no es como si hubiera estado completamente sin contacto con ella. Hemos tenido algunas interacciones. Normalmente solo nos felicitamos en cumpleaños o días festivos. Así que no fue tan incómodo verla, aunque sabía que en algún momento hablaría sobre nuestros padres. Comenzó con una charla casual. Me contó que su divorcio se finalizó hace 2 años y desde entonces ha estado viviendo aquí, pero no había tenido la oportunidad de sentarse a hablar conmigo porque había estado muy ocupada.
Ambas sabíamos que eso no era cierto, simplemente no habíamos hecho tiempo la una para la otra porque no somos cercanas, pero decirlo habría sido incómodo, así que me pareció bien lo que dijo. Me explicó que durante el primer año después de mudarse de vuelta, vivió con nuestros padres. Después consiguió una casa en los suburbios y desde el año pasado vive allí con su novio. Me dijo que se comprometió el mes pasado. Todavía no lo ha anunciado en redes sociales, pero lo hará pronto. La felicité, y genuinamente estaba feliz por ella porque sabía que había estado muy enamorada de su ex marido, pero él terminó siendo infiel, así que me alegré de que estuviera avanzando. Después de hablar de estas cosas, finalmente mencionó a nuestros padres. Aquí es donde me sorprendí porque había asumido que hablaría a favor de ellos, ya que siempre se llevó bien con ellos. ¿Y por qué no lo haría? Siempre la priorizaron, y aunque no era su culpa, obviamente a ella no le importaba tampoco. Pero en lugar de eso, me dijo que actualmente está peleada con nuestros padres, y me había invitado a almorzar porque realmente quería hablarme sobre algunas cosas y disculparse por todo lo ocurrido en el pasado. Honestamente me sorprendió mucho porque no entendía de qué hablaba, especialmente porque ella realmente no había hecho nada por lo que necesitara disculparse. Mi problema era con mis padres, no con ella. Me explicó que durante los últimos días, después de su pelea con nuestros padres, se había estado sintiendo muy culpable por cómo ella también me había tratado, porque no era ningún secreto que nuestros padres la preferían, incluso ella misma lo sabía perfectamente. Quería disculparse por nunca haber hecho nada al respecto, pero le dije que no fuera tonta porque honestamente, ¿qué podría haber hecho ella? Este era un problema con mis padres, no con ella. Dijo que debería haber tomado una posición a mi favor, pero nunca lo hizo, y dejó que las cosas fueran como mis padres querían. Pero le dije que no la culpaba por ello. No había razón para que se sintiera mal, aunque realmente apreciaba que estuviera hablando de esto. Luego me contó por qué ella y nuestros padres estaban peleando. Aparentemente, no están contentos con su compromiso, porque solo lleva unos meses conociendo a su novio. Mis padres creen que es demasiado pronto después del divorcio para pensar en casarse otra vez, y están preocupados por lo que dirá la gente de mi hermana. Pero a ella no le importa eso, porque incluso antes del divorcio, ya había dejado de amar a su ex marido, y solo estuvieron arrastrando el matrimonio por más de un año antes de que descubriera su infidelidad. Así que ha pasado mucho tiempo desde que las cosas se arruinaron con su ex marido, y ahora que finalmente está tratando de seguir adelante con su vida, piensa que es muy egoísta que nuestros padres esperen que no lo haga, solo por miedo a que la gente hable mal de la familia. Honestamente, ni siquiera creo que a alguien le interese hablar de esto, porque es perfectamente normal seguir adelante, y no veo nada malo con el momento. Como si eso no fuera suficiente, también está peleando con ellos sobre si quiere tener hijos o no. Ni siquiera entiendo por qué tiene que rendirles cuentas, porque es una mujer independiente. No les debe ningún nieto, pero de todos modos, mientras discutían sobre si es apropiado que se comprometa ahora, nuestra madre trató de defenderla ante nuestro padre, diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que tendría hijos y formaría una familia pronto, porque está en sus primeros 30, y ya debe pensar en su reloj biológico. Naturalmente, mi hermana tuvo que decirles que no planea tener hijos en absoluto. No solo por ahora, sino que ha decidido no tener hijos nunca, y eso los molestó muchísimo, porque ya estaban bastante disgustados por su decisión de casarse tan pronto después del divorcio. Y encima de eso, ahora les dice que no quiere tener hijos. Por eso están peleados, porque la última discusión fue muy intensa. Mientras me contaba todo esto, se derrumbó en el restaurante, y tuve que empezar a consolarla, porque obviamente lo estaba pasando muy mal. Y lo entiendo, toda su vida nunca había hecho nada para decepcionar a nuestros padres. Me contó que incluso cuando empezó a tener problemas en su matrimonio anterior, habló con nuestros padres al respecto, pero decidió quedarse a pesar del mal trato de su ex marido, solo porque nuestros padres pensaban que era lo correcto, y que el divorcio no era la solución. Pero obviamente eso no terminó bien. Su ex ya era bastante tóxico con ella, peleaban casi todos los días, y el matrimonio terminó con una infidelidad. Así que esta vez decidió hacer las cosas a su manera, pero eso significó decepcionar a nuestros padres. Me dijo que realmente los ama, no quiere perderlos, pero tampoco puede seguir viviendo su vida según sus términos, especialmente en cosas tan importantes como estas. Matrimonio e hijos. Incluso en su matrimonio anterior, le decían que tener un hijo resolvería todos sus problemas matrimoniales, pero realmente esquivó una bala allí porque su ex marido era muy tóxico. Tener un hijo con él solo habría empeorado todo. Me confesó que nunca quiso tener hijos, y muchas de las decisiones que ha tomado hasta ahora fueron para complacer a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y estudiar negocios fue basada en lo que ellos querían. Toda su vida ha sido dictada por nuestros padres,
y ahora solo quiere hacer lo que ella desea. La forma en que se derrumbó y lloró mientras trataba de consolarla me hizo sentir muy mal por ella. Esta era una mujer adulta que finalmente estaba desahogándose sobre años de trauma, y me sentí terrible por haber asumido que su vida era perfecta, cuando obviamente no lo era. Solo estaba constantemente tratando de sobrevivir a la presión de nuestros padres, y en algún momento en el camino, ellos también crearon una división entre nosotras. Decidí que no iba a dejar que esto continuara así. Habíamos perdido demasiado tiempo fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra, pero la verdad es que somos hermanas, y nuestra relación solo se arruinó por culpa de nuestros padres. No iba a dejar que siguieran arruinando nuestras vidas, y le dije a mi hermana que sin importar la situación, ahora podía contar conmigo. Me alegré de que decidiera hablar conmigo después de tantos años de mantener distancia entre nosotras. Le dije que no estaba haciendo nada malo, y que no debía dejar que nuestros padres la hicieran sentir culpable por ello. Le di ánimos y le dije que para cualquier cosa que necesitara de ahora en adelante, podía venir a mí y olvidarse de la aprobación de nuestros padres, porque ya era lo suficientemente mayor. Podía dirigir su vida por su cuenta, y hasta ahora, obedecer a nuestros padres no le había funcionado bien porque su matrimonio anterior había sido un desastre. Y claro, no podía asegurarle que este matrimonio funcionaría, pero incluso si resultaba ser un error, al menos sería su error, y no terminaría culpando a alguien más por ello. También le conté que nuestros padres habían intentado visitarme hace unos días, tratando de arreglar las cosas conmigo para poder ser abuelos, y finalmente entendí por qué estaban allí. No habían venido a disculparse y genuinamente volver a formar parte de mi familia. Solo estaban allí porque se habían dado cuenta de que probablemente no tendrían nietos de mi hermana, y ahora que estaban seguros de eso, querían aprovechar la oportunidad que ya habían tenido pero rechazaron. Me enfureció porque mi hijo no es un reemplazo, y no iba a dejar que lo trataran igual que me trataron a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre su visita, incluso ella se horrorizó porque el momento era muy sospechoso. De repente se enteran de que su hija favorita no les dará un nieto pronto, y de repente aparecen en mi puerta tratando de meterse en la vida de mi hijo. Por supuesto que algo era muy sospechoso, y ella me dijo que había tomado la decisión correcta al no dejarlos entrar y perdonarlos, y después de esto, incluso si hubiera estado considerando perdonarlos si se hubieran disculpado, eso ya no va a suceder. En fin, estoy muy feliz de haber decidido arreglar las cosas con mi hermana en ese almuerzo. De hecho, me alegro mucho de haber aceptado ese almuerzo porque había estado bastante escéptica al principio, pero pude descubrir muchas cosas que creo que debería haber sabido, y lo más importante, descubrir que mi hermana no tiene la vida perfecta que pensé que tenía, ha sido un verdadero cambio de perspectiva. Por supuesto, he hablado con mi esposo sobre todo esto y mis suegros también se han enterado de mi conversación con mi hermana, y ahora están totalmente en contra de que yo haga las paces con mis padres, porque obviamente no vinieron con buenas intenciones, claramente tenían motivos ocultos y era repugnante. Han pasado varios días desde entonces, y hemos mantenido el contacto. Me ha dicho que ha decidido cortar completamente el contacto con nuestros padres, aunque antes esperaba una reconciliación. Pero después de hablar conmigo, se ha dado cuenta de que realmente no lo merecen. No solo me trataron mal a mí, tampoco la trataron bien a ella. Siempre la han presionado para que haga lo que ellos querían, siempre cargándola con expectativas extremas. Y durante mucho tiempo, ni siquiera pudo descubrir quién era realmente. Sé que suena muy cursi ahora mismo, pero así fue realmente. Ahora, sin embargo, ya ha tenido suficiente, y me alegro de que esté defendiéndose. Nuestros padres necesitan mantenerse alejados de ambas y dejarnos vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. Ya han causado suficiente daño. Actualización 3. Han pasado 5 semanas desde que almorcé con mi hermana, y hemos estado hablando todos los días desde entonces. Estoy realmente feliz de que estemos haciendo esto porque, honestamente, creo que ambas lo necesitábamos, pero ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Esa conversación que tuve con ella durante el almuerzo el otro día, creo que realmente nos hizo ver lo mal que nuestros padres nos han tratado a ambas. Así que cuando la semana pasada nuestros padres intentaron contactarnos, fuimos nosotras quienes los rechazamos. Habían intentado comunicarse por correo electrónico, ya que los habíamos bloqueado en todas partes, y aún así, actuaron como si nos estuvieran haciendo un gran favor al tratar de hablarnos. El tono de su correo era muy condescendiente y no necesitábamos eso. Así que terminamos bloqueando también ese medio después de responderles que realmente agradeceríamos que se mantuvieran alejados de nosotras. Honestamente, ambas habíamos pasado mucho tiempo tratando de ganar su aprobación, pero no había forma de complacerlos. No habían sido buenos padres para ninguna de las dos, y ahora nosotras tampoco estábamos interesadas en ser buenas hijas para ellos.
Les enviamos ese mensaje y los bloqueamos, y desde entonces no han intentado contactarnos de nuevo. Realmente espero que esta vez nos dejen en paz porque no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. No solo son malos padres, son simplemente malas personas. De hecho, agradezco mi buena suerte por haberlos podido sacar de mi vida hace tiempo, y ahora estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido un poco diferente porque ella realmente estaba muy apegada a ellos, pero honestamente, creo que era más como síndrome de Estocolmo. De todos modos, ella está tratando de superarlo, y estoy aquí para apoyarla. Nuestra relación ha mejorado mucho, e incluso estoy participando activamente en la planificación de su boda, lo cual dice mucho. Solo espero que todo salga bien, y que nuestros padres no lleguen a ser parte de esto en absoluto. Actualización 4. Hola a todos, seré breve. Solo quiero contarles que mi hermana se casó la semana pasada. Fui su dama de honor y honestamente me divertí muchísimo. Fue una ceremonia pequeña y privada, y mi cuñado parece ser una persona realmente divertida. No entiendo por qué mis padres no podían llevarse bien con él. De todos modos, es su pérdida, porque mi hermana parece estar muy feliz en esta relación. En su boda era muy evidente lo felices que estaban ambos, y el hecho de que mis padres no pudieran aprobar algo así por preocupación de lo que dirían personas aleatorias e irrelevantes sobre ellos, es simplemente patético. Es bastante obvio que mi hermana y yo nos llevamos muy bien ahora, y diría que somos amigas, muy buenas amigas, de hecho. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses, nos enviaron a ambas un correo electrónico diciendo que dejarían todo a la caridad, y que ninguna de nosotras debería esperar heredar nada después de que fallezcan, porque claramente somos unas desagradecidas. No sé por qué consideraron necesario enviarnos eso, o qué pensaron que pasaría después. No fuimos a rogarles perdón, así que supongo que están decepcionados por eso, pero a nadie realmente le importa. Estoy feliz con mi vida, con mi esposo, mi hijo y mis suegros, que son mucho mejores de lo que mis padres podrían haber sido jamás. Mi hermana también está realmente feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos con su amargura y odio hacia todos los demás por lo que a mí respecta. Honestamente es su pérdida.